Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas buscadores de claves. Ya sé que había prometido darles un descansito mientras yo preparaba los temas de la segunda temporada de Clave 45. Pero les prometo que mientras estoy haciendo indagaciones, pesquisas, mientras estoy buscando más información, me estoy encontrando con unos temas que me parece casi pecaminoso no compartir con ustedes. Verán, por ejemplo, estoy trabajando en un par de podcasts que tienen que ver con todos los tejemanejes, con toda la conspiración que hay, que hubo, aunque yo creo que todavía hay, detrás de la Segunda Guerra Mundial. Voy a intentar hacer un episodio muy específico y muy lleno de información sobre los beneficiarios económicos de la Segunda Guerra Mundial, no tanto por hacer un podcast sobre historia, sino para que ustedes comiencen a poder extrapolar cómo eso que ocurrió hace ya casi 100 años, en 1936-1939, se puede extrapolar a las condiciones de hoy en día y puedan ustedes jugar un poco al ajedrez, teniendo más información sobre las piezas que hay en el tablero. Para eso he vuelto a recurrir a un montón de autores que han sido amigos cercanos a mí por muchos años. Estoy hablándome, por ejemplo, del profesor Carroll Quigley. Su nombre se deletrea Carroll y su apellido se deletrea Quigley. Y fue un historiador, un profesor que murió ya en 1977, pero que publicó un trabajo que es considerado pivote en la historia, en el estudio de historia contemporánea del siglo XX. Ese trabajo se llama en inglés Tragedy and Hope y se traduciría por tragedia y esperanza. El profesor Quigley escribió un tratado de historia, pero no tuvo ningún pelo en la lengua en encontrar el lado conspirativo y dejarlo reflejado. Este libro, Tragedy and Hope, debieran de tomarlo toda la gente que está interesada en volverse bien versada dentro de la conspiración, pues debieran tomarlo como uno de los primeros libros que tienen que leer. Se publicó ya en 1966. Entonces, esto requiere un ejercicio de historia y mirar para atrás con mente abierta. Entonces ustedes miran para atrás leyendo este libro y así pueden imaginarse cómo se van a jugar las piezas de su tablero de ahora en adelante. Le comentaré que el profesor Quigley fue profesor del presidente Bill Clinton, y el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos de América pues mostró tremenda admiración por sus libros y lo tenía como un mentor. Otro autor mucho más cercano y también mucho más accesible es el autor americano Jim Marrs. El primer nombre es J-I-M y el apellido es M-A-R-R-S. Él tiene varios libros que tratan todos de conspiración y bueno, a cada uno más atrevido que el otro, pero ojo, él no es un anunnakista, él no es un fantasioso, él puede que toque de pasada algunos temas bastante limítrofes, bastante fronterizos, pero siempre vuelve a ofrecer documentación, lo cual es una lectura interesante. No todo lo que dice está 100% basado, y muchas veces él también incita al lector a llegar a unas conclusiones también un poquito aventureras, pero no las deletrea, no te dice lo que tienes que pensar, no te dice las cosas que él cree claramente, él da bastantes datos. Por eso es una lectura interesante. Por ejemplo, me he usado mucho de documentación últimamente The Rise of the Fourth Reich, el alce del Cuarto Reich, que escribió Jim Marrs. Tiene varios libros más. Y el otro día, estoy grabando esto
el 12 de enero de 2017 y el otro día, como más o menos el 10 de enero del 2017, estaba subrayando unas partes del texto que estaba releyendo otra vez. Este libro creo que lo he tenido por cerca de 10 años y lo he leído como 2 veces, porque siempre me da pistas hacia otras cosas que tengo que buscar. Y encontré un párrafo que me dejó bastante anonadado. Verán, permítame contarles una historia muy interesante sobre la que me voy a extender mucho más en el primero o en el segundo podcast de la segunda temporada. Bien, la historia tiene que ver con la subida al poder de Hitler. Y esto estamos hablando ahora, amigos, de más o menos 1932, más o menos. Seguro que lo que les voy a contar ahora ya casi todo el mundo lo sabe, pero vamos a repasarlo para poner a todo el mundo en la misma página. Resulta que Adolf Hitler está siendo el cabecilla de un partido político. En 1923 él intenta dar un golpe de estado en lo que se llama el Bierhaltputsch, que es el empujón del pasillo de la cerveza, el golpe del beer hall. Entonces le falló y él y todos su cuadrilla de golpistas fueron encarcelados por 9 meses. No es mucho. Curiosamente no es mucho. Y eso ya tiene que levantar una bandera roja de alarma diciendo, ¿cómo es que una persona que intenta derrocar a un gobierno legítimo y que falla, pues recibe tan poca pena? Bien, nada más ser puesto en libertad, Hitler vuelve a tomar las riendas del Partido Nacional Socialista y consigue hacer de este partido, por medios legales, todos completamente legales, uno de los partidos más pujantes y más fuertes de Alemania. Lo que pocas historias te cuentan es que había muchos industrialistas americanos y de las potencias del oeste que respaldaron a Hitler monetariamente y con influencias cuando salió de la cárcel. Hitler se presentó a elecciones en 1932 y lo que poca gente no sabe es que las perdió. Las ganó su oponente Hindenburg. Entiendan esto, Hitler perdió las elecciones electorales de 1932. Pero hay documentos que indican que 39 líderes de negocios y de industrias con nombres como los Krupp, K-R-U-P-P, los Siemens, los Thyssen o por ejemplo los Bosch, los de las herramientas, pues se reunieron y firmaron una petición en la que urgían al entonces ya presidente, bastante entrado en edad, el presidente Paul von Hindenburg, que nominara a Hitler su canciller, o sea, mano derecha. Así pues, en enero de 1933 hubo una reunión que la gestionó el barón Kurt Freir von Schröder, en la que reunió a aristocracia alemana, grandes industrialistas y oficiales de la Armada, para que todos pusieran presión sobre Hindenburg para que aceptase a Hitler como su canciller. Bien, Hindenburg aceptó y los documentos que firmaron la aceptación de Hitler como canciller fueron firmados en la casa de este barón, del barón Kurt Freir von Schröder, el 4 de enero de 1933. ¿Quiénes estaban presentes en esa firma, en ese acto de firmar este apuntamiento, esta selección de Hitler a la Cancillería? Bueno, pues dicen que también estaba el director del Deutsche Bank, también estaba el director del IG Farben Industrias, el señor Hermann Schmitz. Otro autor llamado
Eustace Mullins, Mullins, afirma que atendiendo también estaba John Foster Dulles, Dulles, que él junto con Alan Dulles eran los representantes de la firma Sullivan Cromwell, representando al Schroeder Bank de Nueva York. Me han oído bien. Banqueros de Nueva York interesados en que Hitler suba al poder. Y aquí viene el dato interesante de este podcast, amigos. Hitler fue en contra de las tradiciones establecidas hasta entonces, donde los cancilleres y todos los oficiales públicos del gobierno tomaban posesión de oficinas dentro del Reichstag, el edificio de gobierno alemán. Vamos, era como la casa del Parlamento. Bien, Hitler optó por no hacerlo. Ya desde el principio. Se dice que solamente pisó pie una vez en el Reichstag como de visita y nunca más volvió. Y que condujo la mayor parte de sus asuntos como funciones como canciller desde la sede del Partido Político Nacional Socialista. ¿Qué ocurre? Bien, un mes después, bueno, mes y medio técnicamente, porque estamos hablando ahora del 27 de febrero de 1933, el edificio del Parlamento, el edificio de la gobernación alemana, el Reichstag, es arrasado por un incendio. Y Hitler no estaba ahí. Dice el escritor Jim Marrs que para los años 30, de 1930, para los alemanes de 1930, la quema de su parlamento debiera haber sido un evento tan traumático como, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas para los americanos en el 2001. Y me parece no lo sé, no puedo cualificar, quizás, o sea, no soy historiador, no puedo cualificar la magnitud del impacto, pero me parece un comentario muy interesante, sobre todo muy agudo. ¿Y qué hizo Hitler? Bueno, Hitler puso la culpa de la quema del Reichstag, le echó la culpa a terroristas comunistas. La palabra clave aquí que estoy mencionando es terroristas comunistas. Bien, la policía arrestó a un joven holandés, se llamaba Marinus van der Lubbe. Marinus van der Lubbe, que curiosamente lo encontraron quemado, chamuscado y atontado, pero era un muchacho que padecía retraso mental y curiosamente en su cuerpo, en sus pertenencias, se encontraron un carnet del Partido Comunista y casi ninguna otra posesión más. Y ustedes saben que yo soy horrendamente reacio, soy tremendamente reacio a no fantasear demasiado en mis podcasts, pero hay ciertos paralelismos, ¿no?, que uno tiene que saber leer entre líneas, que te dejan rascándote un poco la cabeza, arqueando la ceja, diciendo, caramba, qué cosas, ¿no? Como por ejemplo el pasaporte de Mohamed Atta en mitad de las Torres Gemelas, cuando todo estaba incinerado y decían que incluso los restos humanos habían quedado volatilizados y no se podían conducir exámenes de ADN porque no quedaba nada. Sin embargo, ahí aparece el pasaporte, incólume, intacto y encima de todos los desechos. Y lo mismo ocurrió en Londres y lo mismo ocurrió en Madrid, donde se encontraron pasaportes, se encontraron carnes de identidad apuntando hacia los supuestos culpables. Sin embargo, el récord policial posterior, la investigación oficial posterior, indicaba que una sola persona, como este pobre Marinus van der Lubbe, no podía haber sido el único causante de semejante incendio provocado, porque era de tal magnitud que tenía que haber sido encendido en diferentes puntos con unos objetos incendiarios de tal tamaño que tenían que haber sido cargados por varios cómplices. Y la policía también hizo una anotación en el reporte que curiosamente habían encontrado residuos de los objetos incendiarios cerca, escuchen esto, cerca de los túneles que llevaban
a la oficina del consejero personal de Hitler, el señor Hermann Göring, dentro de la Reichstag. Quisiera acabarles aquí ya el cuento para pasar a una conclusión, pero no puedo hacerlo todavía, porque lo que ocurre después es que en menos de un mes, vamos a ver, el 24 de marzo de 1933, el gobierno lanza una proclamación diciendo que el gobierno es de la opinión que la situación es tal que hay un peligro inminente al Estado y a la nación. Y por tanto, eso lo usan para empezar a enforzar diferentes tipos de ley marcial, progresivamente. La gente tiene la impresión de que después del incendio de la Reichstag se impuso la orden marcial, como si de repente de la noche a la mañana todos los soldados pasaran a la ciudad y ya está, todos estamos bajo orden marcial. Y no fue así. Los historiadores nos dicen que fue una cosa paulatina y comenzaron a buscar a los que ellos consideraban los culpables más normales, que en este momento eran los comunistas. Pero en las primeras redadas de los meses de marzo y abril comenzaron también a apresar a los comunistas declarados, a los que eran declarados pacifistas, incluso a algunos liberales y demócratas bajo esa denominación. O sea, los detenían por liberal o los detenían por demócrata. Hacia finales de marzo, Hitler está dando ya sus discursos, su magnética oratoria delante del Parlamento, y consigue que los parlamentarios reunidos, que están en pánico por toda la situación que están pasando, voten el Enabling Act, el acto que permite acción, así lo llamaron, y lo votaron por un margen de 441 votos a favor contra 94 en contra. Y este acto, llamado el Enabling Act, fue el que comenzó a permitir la subida a la dictadura del poder del canciller Adolf Hitler. Como resultado de este acto, los nazis requirieron a todo el mundo que tuviesen ya tarjetas identificatorias, carnets de identidad, que para el pueblo español les parece una cosa muy normal, porque los pobres han estado viviendo casi durante 4 o 5 décadas ya. Bueno, 4 décadas bajo el franquismo y después 3, 4 décadas bajo el postfranquismo, que básicamente es herencia del franquismo, de la dictadura. Y están acostumbrados a tener que andar por todas partes con el carnet de conducir con el carnet de identidad y que se lo pidan. Pero en los restos de los países democráticos libres eso es algo que no está tan bien visto. Dentro de la Alemania de 1933 se empezaron también a implementar perfiles raciales. También se procedió a hacer confiscación de armas. Y después empezaron ya a implementar encarcelamientos masivos en algo parecido a los precedentes de los campos de concentración. Eran precedentes, no eran todavía los campos de concentración que conocemos. Por último, les quiero recordar que todo el mundo piensa que Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia. Y voy a decirles que la verdad es mucho más sutil que eso. Como siempre, se trata de leer entre líneas. Lo que ocurrió era que después de la Primera Guerra Mundial hubo una inmensa división de los territorios alemanes y Polonia fue creada artificialmente. Bueno, más o menos, fue dividida artificialmente. Y muchos de los alemanes, que antes eran parte de Alemania, ahora pasaban a ser parte de lo que ahora es Polonia, ¿no? Bueno, pues Hitler se tomó la molestia, y no voy a decir Hitler, pero sí voy a decir Hitler y sus secuaces, porque a lo mejor no fue idea suya, pero vamos, fue de alguno de sus conchabaos. Lo que hicieron fue hacer una falsa bandera, una operación de falsa bandera, donde usaron soldados alemanes para fingir que estaban atacando a soldados alemanes sin pretexto. Y por tanto, los soldados alemanes fronterizos tuvieron que pasar a Polonia para proteger a los ciudadanos que todavía se consideraban alemanes. Y ojo, allá en Polonia, en la frontera, había muchos ciudadanos que se consideraban parte de Alemania, no de Polonia. Y dijeron, bueno, ya que hemos pasado, continuamos y nos quedamos con este chorizo de país. Pero vamos, no fue una invasión así por decir, hey, me gustaría tener a Polonia, voy a entrar, que es como nos lo cuentan siempre. Hitler agarró e invadió Polonia. Bueno, Hitler se molestó en crear una operación de falsa bandera
para tener una excusa para invadir Polonia, para protegerlo. Eso es lo más importante. De hecho, voy a decirles una cosa, amigos, para buscadores de claves, eso es lo más importante. El hecho de que invadiera Polonia ya es un poco más circunstancial. El hecho es de cómo lo hizo, que no se lo cuentan poquísima gente. Cómo lo hizo es importante porque están ustedes viendo que hay réplicas, hay imitaciones. Esto está ocurriendo una y otra vez a lo largo de la historia desde entonces. Bien, mucho más de este tema vamos a hablar en el primero, el segundo, el tercer episodio de Clave 45 temporada 2, y vamos a dar muchísimos más datos sobre de dónde salió el petróleo, de dónde salió la financiación, de dónde salió el apoyo, y van a encontrar que ironías tales como que unos alemanes fueron a Alemania a comprar bombas que después, al volver y declarar la guerra, iban a tirarlas sobre Inglaterra. Repito, perdón, he dicho un gazapo. Alemanes, oficiales alemanes, fueron a Londres, a Inglaterra, a comprar bombas que después, una vez compradas un año más tarde, iban a tirar sobre Inglaterra, pero los industrialistas que se la vendieron, contentísimos de hacer negocio. Así que cosas como esas les voy a dar muchos datos después en eso, en la segunda temporada. Ahora voy a decirles por qué quise contarles esta pequeña historia de la subida de Hitler al poder. Y estoy sumarizando, estoy resumiendo muchísimo, me dejó cientos de miles de detalles en el tintero. ¿Por qué? Bien, así como hubo un escritor que hace muchos años escribió una novela llamada Futility, este escritor era Morgan Robertson, que en 1898 escribió una historia sobre un transatlántico llamado Titán, que chocaba contra un iceberg y que se hundía y creaba un desastre. Y poco después, 14 años después creo que fue, puedo estar equivocado, no estoy leyendo los datos, creo que 10 o 14 años después, la famosa historia del Titanic ocurrió de una manera que emuló lo que ocurrió en la novela ficticia de Morgan Robertson, casi al dedillo. Pues hay ese tipo de serendipias en el mundo, y ahora quiero hacerles una correlación curiosa, que ojalá que yo esté equivocado y esté meando fuera del tiesto, pero quiero hacerles una correlación interesante, hacerlos reflexionar sobre este tipo de serendipias. Los Estados Unidos de América han estado ahora en unas elecciones que han sido muy controvertidas. Ha sido elegido presidente electo el señor Donald Trump. Y como ustedes espero que sepan y que entiendan ahora, a estas alturas, este presidente no fue elegido por el pueblo. De hecho, cuando ustedes cuentan los votos, hubo 2 millones de votos más para su contrincante, Hillary Rodham Clinton, que siempre he dicho yo que es la otra cara de una falsa moneda. Quiero decir, en un lado tienes lo malo de Trump y en el otro lado de la cara tienes a la vendida de Hillary, que no, vamos, que no es problemático, ¿no?, decir cuál es el mal menor. Pero lo que hizo Donald Trump fue asegurarse de ganarse el mecanismo de una trampa que hay dentro del sistema democrático de la República Americana, que es el colegio electoral. El colegio electoral es un grupo de gente, creo que son 277 votantes, 270 votantes, que representan a los estados. Y entonces ellos están supuestos a votar por el candidato según elija la población del estado. Pero ha ocurrido casos donde, por ejemplo, Nueva York vota por un representante demócrata y el representante del colegio electoral vota por un republicano. Los miembros del colegio electoral tienen la opción, y está permitido, no es ilegal, quizás pueden decir que es inmoral, pero no es ilegal, votar en contra de los deseos del pueblo. Y ojo, lo que cuentan no son los votos del pueblo, lo que cuentan son los votos de los miembros del colegio electoral. Y Donald Trump perdió el voto del pueblo, pero ganó el voto de los colegios electorales. Y ahora ha sido, pues eso, elegido presidente. O sea, él también ha contado con muchísimo apoyo detrás, de bastidores, de otros industrialistas, de gente. Mucha gente está diciendo que él subvencionó su propia campaña siendo millonario como era, y es falso. O sea, es cierto que él sí puso de su dinero, pero la mayoría
del dinero puesto para su campaña vino de donaciones, de fundaciones hechas por otros capitanes de la industria, por otra gente poderosa, por banqueros que querían asegurarse que apuntalaban a ambos lados de la moneda, que apuntalaban tanto a Hillary como a Donald. Y entonces Donald Trump recibió dinero, recibió apoyo de peps, de psicópatas en el poder. Y ahora, bueno, ahora no, hace ya meses, un mes o dos, en que Donald Trump declaró que él no quiere hacer oficina en la Casa Blanca y va a ir en contra de la tradición estipulada desde hace 200 o 300 años, creo que 250 años, no estoy seguro, de todos los presidentes y todos los líderes del gobierno americano hacer residencia y hacer negocio desde la Casa Blanca. Él ha decidido no hacerlo. Y ahí viene un paralelismo muy alarmante con la historia que les he contado de hace 70 años atrás. Por tanto, amigos, ustedes pueden seguir atando cabos basándose en la historia que les he contado. Donald Trump se va a quedar en su casa. Donald Trump tiene un ego que en eso sí puede ser comparado con Hitler en cuanto a su nivel de egocentrismo, megalomanía. Y estoy seguro de que va a ser muy influenciado por gente que está alrededor de él, otros capitanes de la industria que quieren llevar las pólizas del país, la dirección del país hacia los términos que ellos quieren llegar. Por tanto, no nos extrañaría que hubiese algún acto extrañísimo similar a lo que ocurrió en el 2001 o quizás similar a lo que en Alemania pasó en los años 30 con el Reichstag, que sirva para imponer un poco más de orden marcial y después aún así sacar más poderes a los pocos privilegios que le quedan ya al pueblo americano. Hay muchos tontos de lava que dicen que lo importante es que no les quiten sus armas. Recuerden el programa que hemos hecho sobre las armas en el poder. El asunto que no deben de olvidarse es que en 1934, cuando Hitler está haciendo todas estas cabronadas en Alemania para conseguir el poder de una manera fascista, de una manera a las bravas, en 1934, bueno, técnicamente en 1933, los grandes capitanes de la industria, los grandes banqueros y grandes sostenedores del capital se estaban acercando al general Smedley Butler para incitarle a que diese un golpe de estado. O sea que en 1934 ya lo tenían todo cubierto para que ocurriese en Alemania y para que ocurriese en Estados Unidos a la vez. En Alemania se le fue de las manos de una manera bastante única, y en Estados Unidos de América contaban con un general que era más patriota que cualquiera de los patriotas, que los denunció. Y una vez más, amigos, como ocurrió a Hitler en Alemania, que solamente cumplió 9 meses de condena, las denuncias del general cayeron en oídos sordos y ninguno de estos capitanes de la industria que intentaron dar un golpe de estado fascista. Esto no lo estoy elucubrando ni estoy dando una opinión. Esto está en los libros de historia, el Business Plot, que se llama, de 1934, en Estados Unidos, cuando intentaron dar un golpe de estado para derrocar al presidente Franklin. Pues, repito, a ninguno de los inculpados en el golpe de estado se le dio ninguna mayor condena. Así que, bueno, solamente les dejo esto para que vayan pensando un poco, unos cuantos datos, amigos. Y nos encontramos pronto en Clave 45. Me despido de ustedes, su amigo Gerald Dean, su compañero de viaje, buscador de claves. Y nos vemos en Clave 45 en la segunda temporada pronto, donde ustedes saben que las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.